que lo que provoca es que se cierran, no completamente, pero casi completamente, las vías de lo que llamamos migración regular. Y curiosamente, este derecho restrictivo que intenta controlar los flujos, lo que provoca es exactamente lo contrario. A partir de finales de los años 2000 y sobre todo durante la década de los 2010 y en continuidad también de toda una serie de situaciones geopolíticas y conflictos, principalmente el de Siria, como sabéis, empieza a haber un incremento fuerte de las llegadas de migrantes al territorio de la Unión Europea. Entonces, estas personas, y en ausencia de vías de migración regular, toman las rutas clandestinas de migración y se encuentran, cuando llegan a este territorio, que prácticamente solo tienen dos opciones para poder existir jurídicamente en el territorio de la Unión Europea. Y estas dos opciones, estas dos posibilidades, estas dos categorías están relacionadas con la vulnerabilidad. Es decir, para poder tener una oportunidad de existencia en el contexto europeo hoy en día, hay algunas excepciones que voy a nombrar muy rápidamente, hay que declararse como migrante vulnerable. Vamos a comentar esto con unas estadísticas. Este primer gráfico muestra un poco este incremento de las llegadas. Vemos sobre todo en la cuarta línea, el año 2015, como existe un pico muy importante de llegadas de migrantes, más de 1 millón de personas a la Unión Europea, con Grecia como principal punto de entrada. Y vemos que paulatinamente este flujo se atenúa y también se desplaza. Pasamos de Grecia, y un poco también provocado por la gestión política, se firma este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, y el flujo se desplaza durante un tiempo hacia Italia. Cambio político en Italia, ¿y qué ocurre? España, que en 2015, como veis, en comparación con Grecia e Italia, eran unas cifras muy poco significativas, actualmente España es la principal puerta de entrada de la Unión Europea. Veremos cuáles van a ser las cifras de 2019 y veremos cómo evoluciona. Pero tenemos un fenómeno que fluctúa básicamente en función de los acuerdos políticos y de los cambios normativos. Aquí tenéis un poco unos datos sociodemográficos de las personas que llegan. Las columnas son las mismas. La columna de la izquierda corresponde a España. Vemos este flujo importante de menores no acompañados, una migración fundamentalmente masculina. Estos todos son datos del ACNUR. Esta presencia importante de marroquíes en España, con Guinea también, que es una nacionalidad muy representativa en todo el contexto europeo, y luego el resto de flujos: Norte de África, África del Oeste, Medio Oriente, Asia, África del Este, etc. Esta diapositiva lo que pretende es deconstruir un poco esta noción de invasión, de llegadas masivas, de crisis migratoria que vemos en Europa. Es cierto que ha habido unas llegadas importantes en los últimos años. Este pico de 1 millón de personas en 2015 pues no tenía precedentes recientes, en todo caso, pero cuando vemos los datos de Naciones Unidas encontramos que solo un país europeo, y de forma muy circunstancial, en el año 2015-2016, como sabéis, la señora Merkel abrió temporalmente las puertas de Alemania a los refugiados. Esto duró un cierto tiempo, también por razones políticas y electorales, pero lo que vemos es que en estos años solo un país europeo, y como digo, de forma circunstancial, aparece en el top 10 de países que acogen más refugiados. Vemos que Turquía acoge casi 3,5 millones. Vemos que un país pequeñísimo como Líbano, que debe tener unos 4 millones de habitantes, acoge 25% de refugiados entre su población. En definitiva, crisis migratoria, llegadas importantes, pero hay que matizar si realmente Europa está acogiendo tantos refugiados como se pretende. Y estos dos últimos gráficos que muestran confirman un poco esta tendencia de incremento de las categorías de migrantes vulnerables. Vemos cómo desde el año 2008 hay un flujo
importante y constante de solicitantes de asilo y con un pico a partir de 2015 y una atenuación progresiva, pero una estabilización por encima de lo que existía hace 10 años. Estos son cifras del conjunto de la Unión Europea. Y si vemos el flujo de menores no acompañados, observamos que es evidentemente con cifras absolutas mucho menores, pero vemos que es prácticamente el mismo que el de solicitantes de asilo. Una cierta estabilización desde 2008 hasta 2013, una subida fuerte en 2014 y 2015 y una atenuación a partir de 2016 hasta unas cifras superiores a las anteriores, pero que se estabilizan en torno a 20.000 solicitudes de asilo en el conjunto de la Unión Europea. Bien, volvemos a la primera diapositiva. Decía, las cifras que acabo de presentar muestran esta sobrerepresentación de las categorías de migrantes vulnerables. Migrantes vulnerables que, como digo, es casi la única oportunidad que tienen, o sea que lo sean o no, digamos que las personas que llegan a las fronteras de la Unión Europea van a tener que adaptarse a estas posibilidades jurídicas existentes si quieren tener una oportunidad de regularizar su situación y de vivir establemente en Europa. Protección a su vulnerabilidad que les ofrece el derecho internacional, no exactamente ni los derechos, ni el derecho de la Unión Europea ni los derechos domésticos. Bueno, el derecho de la Unión Europea y los derechos domésticos aplican convenciones de derecho internacional que protegen a los refugiados por un lado y a los menores no acompañados bajo la interpretación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas por otro lado. Pero al mismo tiempo este elevado volumen cuantitativo de solicitudes de protección conlleva una reacción por parte de los estados que se ocupan. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que hacen los estados es establecer mecanismos de control y básicamente mecanismos de control de esta vulnerabilidad. Usted se declara vulnerable, yo quiero comprobar que usted es vulnerable verdaderamente. ¿Cómo se controla la vulnerabilidad? Pues básicamente a partir de una evaluación de la credibilidad en las narrativas de la historia migratoria de las personas. Entonces, la hipótesis que podemos formular es si este sistema, que supuestamente tiene que proteger a las personas vulnerables, favorece esta protección de los vulnerables o más bien de las personas que consiguen adaptarse a las condiciones que impone el sistema para ser reconocido como tal. No sé si me explico. Bien, lo intentaremos ir viendo poco a poco con diferentes ejemplos de campo, pero una primera reflexión que podemos llevar a cabo ya, y esto no soy yo quien lo digo, son multitud de colegas que llevan a cabo estudios de psicología clínica, no es mi especialidad, yo soy jurista, un jurista que se mezcla con las ciencias sociales, pero en psicología tengo muchas carencias, pero lo que dicen todos estos colegas psicólogos es que el trauma, la experiencia traumática, que es lo que se está pidiendo narrar a estas personas y probar a estas personas, es incompatible precisamente con esta narración. La reacción que tiene una persona ante una situación traumática es ocultarla, callarla o no poder, en todo caso, verbalizarla. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se verbalice y de forma muy precisa y de forma coherente esta experiencia traumática. Avanzamos. Bien, hago un pequeño paréntesis porque bueno, los organizadores me pidieron una digamos, presentación del marco europeo. Lo voy a llevar a cabo. Podemos decir, ya nos centramos en menores no acompañados. Podemos hablar brevemente de lo que serían las tres escalas legislativas. Tenemos un derecho internacional fundamentalmente protector, Convención Internacional de Naciones Unidas. Podríamos hablar durante mucho tiempo de sus contenidos, de cómo los debemos interpretar y aplicar a la situación de los menores no acompañados. En todo caso, aunque no sea un instrumento específico para los menores no acompañados, no cabe duda desde un punto de vista jurídico de que este instrumento de derecho internacional se aplica a esta población. La base jurídica es el artículo 20,
que dice que en ausencia del cuidado moral y material de las personas titulares de la patria potestad de un menor, el Estado o una institución del Estado tiene que asumir esa protección. Desde todos los puntos de vista, este artículo se adapta a la situación de los menores no acompañados, así lo confirma el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y luego pues tenemos todo un paquete jurídico que no tenemos tiempo de abordar. Yo cito artículos importantes: el principio de no discriminación, la discriminación que opera el derecho de extranjería y así, el derecho, las migraciones, el extranjero por definición está sujeto a un régimen jurídico discriminatorio. Eso es en España, en Francia, en la Unión Europea y en absolutamente todos los países. Pues bien, esta discriminación que opera para la persona extranjera con respecto al nacional no debería ser aplicable en virtud de este artículo 2 de la Convención de Derechos del Niño, que establece un principio de igualdad en el reconocimiento de los derechos a las personas menores de edad. Sin embargo, en la práctica y en el trabajo de campo podemos encontrar multitud de situaciones en la que esto no es así. Principio de interés superior del menor, que debe ser prioritario a otros intereses, aunque legítimos concurrentes. Lo que vemos en muchos contextos europeos son que los intereses legítimos, insisto, de control presupuestario y de gestión de los servicios sociales de las instituciones prevalecen sobre el interés del menor. Artículo 6, derecho a la vida y al desarrollo, derecho a la participación, etcétera, etcétera. Eso sería otra presentación. Unión Europea, desde mi punto de vista, en todo caso, en esto hay diferentes posturas. Desde mi punto de vista, la Unión Europea no propone un estatuto jurídico de los menores no acompañados. En muchas ocasiones se habla de la conveniencia de tener una directiva, un reglamento que regule, que armonice las prácticas en Europa. Desde mi punto de vista, no sería una buena noticia si nos situamos en la perspectiva de la protección de los menores. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene competencias, como le hemos dicho, desde Ámsterdam, en materia de inmigración y asilo, pero no tiene competencias en materia de protección de la infancia. O sea que si creamos un instrumento a nivel de la Unión Europea relativo a los menores no acompañados, hay una fuerte probabilidad de que sea un instrumento que priorice la dimensión extranjería con respecto a la dimensión protección de la infancia. Y en cuanto a los derechos nacionales, pues encontramos esta doble vertiente. Por un lado, la mayoría de los estados de la Unión Europea que aplican el derecho común de protección de la infancia, lo que sería aquí en España la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en Francia diferentes artículos del Código Civil, el Código de Acción Social y de las Familias, en Italia sería el Código Civil también. En definitiva, un derecho de protección de la infancia que no ha sido creado específicamente para los menores no acompañados, pero que se adapta en los diferentes contextos. Y por otro lado, las normas específicas que existen, es el caso aquí en España con la ley y el reglamento de extranjería, abordan la cuestión de los menores no acompañados, pero desde una perspectiva de extranjería, dando un foco a la dimensión de extranjero. Bueno, este mapa nos llevaría también tiempo desarrollarlo, muy rápidamente comentar las diferentes tendencias. Bueno, primero decir que estos 4 estados que se presentan en el gráfico constituyen en cierto modo la excepción al modelo dominante de la Unión Europea, que es un modelo fundamentalmente basado en el asilo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en Reino Unido, en Alemania, en los países escandinavos, en los países del este de Europa, en los países del sudeste del Mediterráneo, o sea, en los nuevos Estados miembros de las ampliaciones de los años 2000, para, cuando se es menor acompañado, si se quiere tener un acceso a la protección de la infancia, este acceso a la protección de la infancia está sujeto a la posibilidad de depositar una solicitud de asilo. Es decir, asilo y protección están completamente vinculados. Y tenemos estos 4 países, principalmente España y Francia, en menor medida Italia y Bélgica. Italia estaba al mismo nivel que España y Francia hace unos años, pero evoluciona hacia un modelo mixto asilo, protección de la infancia directamente en virtud de la situación de la categoría menor no acompañado, es
decir, en virtud de que es una persona en situación de desamparo porque sus padres o tutores no están presentes sobre el territorio nacional. Como digo, estos países permiten una aplicación directa del artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño, es decir, el menor está solo, los titulares de la patria potestad están ausentes de forma provisional o definitiva, el Estado o una institución pública tiene que asumir su protección. Entonces vemos tendencias que convergen, tendencias en las que existen diferencias. Podríamos hablar de la determinación de la edad. Entiendo que en España, aunque hay diferencias entre las comunidades autónomas, hay una prevalencia de las pruebas médicas en este proceso. En Francia, sin embargo, no sé si tendré tiempo, pero intentaré abordar, se está construyendo, bueno, lleva ya años aplicándose un sistema que se asemeja fuertemente al modelo de los solicitantes de asilo, es decir, son entrevistas completamente subjetivas, realizadas por los servicios de protección o por entidades delegadas, que buscan evaluar la coherencia del discurso del menor para decidir si es menor de edad o no. Tenemos el tema de la tutela, que podríamos comparar con diferentes modelos, tutelas públicas administrativas, que son delegadas, como es el caso en España, a las comunidades autónomas. En Francia son los departamentos, lo que sería el equivalente de las diputaciones aquí. En Italia son los municipios. Y tenemos modelos como el de Bélgica, en que son entidades privadas, pero bajo financiación pública. O sea que al final, que sea un modelo de tutela privada, que sea un modelo de tutela pública, el mismo problema surge, es decir, es que se lleva a cabo el ejercicio de esta tutela de forma completamente independiente y en el interés del menor. Por eso yo creo que en España también ha habido una evolución hace unos años, creo que sigue todavía vigente, muy positiva en ese sentido, creando la figura del defensor del menor en los casos en que pueda haber un conflicto de interés del menor con su tutor. Figura que por el momento no tenemos en Francia, por ejemplo. Y finalmente llegaríamos a un apartado, voy muy rápido, lo siento, pero me quiero centrar en otros aspectos, relativo a las soluciones duraderas. Con estos modelos, algunos países que practican repatriaciones forzosas, otros que no las practican, y un sistema de regularización, de obtención de permisos de residencia, que sea durante la minoría de edad o solamente a la mayoría de edad, como es el caso en Francia, que básicamente lo que converge es que hay siempre elementos objetivos, que es el tiempo de permanencia en el sistema de protección o la edad de llegada al sistema de protección, criterio objetivo al cual se añaden criterios de apreciación más subjetiva o discrecional, como puede ser el aprovechamiento escolar, el grado de integración en el país, la existencia de lazos familiares, o sea, de tener lazos con la familia o no, etcétera, etcétera. En definitiva, y esta sería un poco la conceptualización de mi presentación. Tenemos un derecho de extranjería y asilo que regula la situación de los menores extranjeros no acompañados, con esta presencia del derecho de protección de la infancia fundamentalmente representado por la Convención de Naciones Unidas y por los derechos nacionales. Un derecho que es fundamentalmente disuasorio y destinado a desalentar y obstaculizar los intentos de emigrar y establecerse en el territorio de la Unión Europea, y frente a este derecho restrictivo y securitario, y sobre todo su aplicación práctica, los migrantes, incluidos los menores migrantes, deben desarrollar estrategias para recuperar su autonomía en la toma de decisiones y poder lograr sus aspiraciones. Podemos destacar dos tipos de estrategias. Por un lado, estrategias que he llamado de elusión, es una traducción con la que he dudado mucho, podríamos casi hablar de regate, pero me parecía muy coloquial para este foro. Estrategias en las que, en definitiva, los migrantes van a dar un rodeo, van a evitar, en la medida de lo posible, los marcos legales y su aplicación, lo que va a conducirles, lógicamente, a una cierta y progresiva invisibilización. Y tenemos, por otro lado, estrategias de adaptación al marco legislativo, en las cuales los migrantes van a utilizar las pequeñas grietas, las posibilidades exiguas
que este marco les permite en diferentes etapas y temporalidades, elección de una u otra categoría, cambios en la identidad, adaptación narrativa a los criterios exigidos, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, lo que podemos ver es comentar, y va a ser el objeto de la presentación, esta conceptualización a partir de diferentes ejemplos de campo y ver cómo los migrantes se adaptan a la aplicación e intentan sobrevivir y existir a pesar de la aplicación restrictiva de este marco normativo que supuestamente debería proteger su vulnerabilidad, está creado para proteger su vulnerabilidad, pero que vamos a ver que en vez de proteger la vulnerabilidad, en muchos casos lo que hace es acentuarla. Perfecto. Bueno, en primer lugar podemos hablar del viaje migratorio. Y ahí vamos a ver que los menores migrantes ya van a encontrar obstáculos jurídicos a los que van a tener que hacer frente. Puede ser cambios de estatuto jurídico entre los diversos países que van a atravesar, puede ser la necesidad de obtener documentos de viaje, etcétera, etcétera. Podéis leer esta cita de un menor que en el momento de su viaje tenía 11 años y cómo para atravesar fronteras ya tiene que llevar a cabo toda una serie de estrategias de adaptación al marco normativo. Pero paso rápido esta parte para centrarme en lo que yo llamo territorios fronterizos y posfronterizos. Y cómo, digamos, al llegar a estos territorios fronterizos y posfronterizos, o incluso fronteras internas de la Unión Europea, el migrante va a encontrar toda una serie de dificultades y toda una serie de obstáculos para los cuales va a tener que desarrollar determinadas estrategias. Podemos comenzar por hablar de la situación en los territorios posfronterizos de Ceuta y Melilla. Pues, tuve oportunidad de llevar a cabo un trabajo de campo apoyado por una de las doctorandas de mi centro de investigación, Oriana Philipp, que había llevado a cabo una etnografía impresionante en la ciudad de Ceuta durante varios meses, lo cual me permitió un acceso directo al trabajo de campo en un tiempo muy reducido. Y primero lo que hay que decir es que Ceuta dispone oficialmente, y es sabido, de un centro para menores no acompañados, La Esperanza, que tiene capacidad de 150 plazas y que está, en principio, permanentemente saturado. Centro que tiene un largo historial, por otra parte, de denuncias, de abusos, de condiciones de acogida inadecuadas, por Defensor del Pueblo y a nivel internacional, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Recientemente, en 2018, ha expresado su profunda preocupación por las condiciones de acogida y alojamiento negligentes de los menores en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta foto que podéis ver es de este centro de acogida para menores. Evidentemente a mí no me han dejado meter las narices ahí dentro, es un chaval que estaba ya acogido que me ha pasado la foto, ¿no? Entonces, básicamente, los menores que llegan a Ceuta, en concreto, evidentemente no quieren quedarse en este centro, lo que quieren es poder continuar su viaje, llegar a España peninsular o continuar su viaje hacia otro país europeo. Entonces, encontramos dos grupos de menores fundamentalmente y dos tipos de estrategias. Tenemos primero los adolescentes marroquíes, probablemente muchos de ellos los que luego vosotros encontráis en los diferentes aquí en la Comunidad del País Vasco y en otras comunidades autónomas españolas. Los que llamamos los adolescentes marroquíes, algunos argelinos también, los que se llaman los niños del puerto. Niños, y aquí la palabra niños tiene todo su sentido porque yo los estuve viendo y algunos son verdaderamente niños, no adolescentes, que generalmente siguen estrategias de elusión. Intentan cruzar la frontera colándose en los camiones, en coches, en caravanas de turistas, para intentar pasar hacia la península. ¿Qué dicen las instituciones de Ceuta? Dicen que estos chavales no quieren quedarse en el centro, que se les lleva a este centro de acogida y que se escapan al cabo de unas horas. Lo que nos dijeron, o lo que me dijeron estos chavales a mí, los que pude consultar, es que son llevados al centro
En general, a partir de un arresto policial, cuando hay alguien que va a venir a la ciudad de Ceuta, se intenta limpiar toda esta zona del puerto por donde deambulan estos chavales, o a veces es cuando intentan risque, como ellos dicen, intentan cruzar la frontera de forma ilegal, y lo que dicen es que cuando llegan al centro, normalmente no son bienvenidos, a veces les pegan, es lo que ellos dicen, es su versión, y que van a ser expulsados al cabo de unas horas o algunos días. En todo caso, varios de estos niños me dijeron que este centro para ellos es peor que estar en la cárcel. Por otro lado, tenemos menores subsaharianos. Y estos menores, a diferencia de los marroquíes, intentan adaptarse al marco normativo, a las pequeñas posibilidades que les ofrece el marco legal y su aplicación. ¿Y cómo se adaptan? Lo que hacen es declararse mayores de edad, porque saben que si se declaran menores, les van a llevar al centro y van a tener que esperar hasta los 18 años para poder seguir su viaje. En el centro para adultos, en el CETI, que es donde les llevarían a partir de esta declaración como adultos, van a tener que esperar un cierto tiempo. Oficialmente la media es de 3 meses. Las personas que yo he consultado me hablan más bien de 8, 9, a veces un año, a partir del cual serán trasladados a la península. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente se declaran adultos y en muchos casos se toman sus huellas dactilares, se registra su nombre y esta declaración como adultos les va a perseguir a lo largo de su periplo por otros países de la Unión Europea. Es decir, cuando van a declarar su verdadera identidad como menores y van a pedir una protección, es factible, es posible, no ocurre siempre, que salga su declaración como mayores en Ceuta o en Melilla, lo que va a suponer, en todo caso en el contexto francés, una exclusión automática de los dispositivos de protección. Entonces, encontramos en este contexto una extraña gestión migratoria, según la cual el migrante debe tener una identidad adulta para cruzar una frontera y después tratar de recuperar su identidad como menor de edad para reclamar una protección una vez que ha cruzado tal frontera. Podríamos comentar otros ejemplos. Chavales a los que prácticamente se obliga a solicitar asilo en Grecia para que luego, evidentemente, no puedan solicitar asilo en otro estado, que intentan eludir esa obligación. Podéis leerlo rápidamente en la cita. Y también la situación en determinadas fronteras interiores de la Unión Europea. Estas fotos que os voy a presentar son de otra doctoranda de nuestro centro de investigación, es la frontera franco-italiana de Ventimiglia. Y en este lugar, en el cual se concentraban muchas personas migrantes, menores y adultas durante bastante tiempo, para poder acceder a una especie de refugio, a lo que sea un hotspot en el que se va a poder dormir bajo techo, se va a recibir una comida, quizás una asistencia sanitaria básica, etc. ¿Cuál es el requisito? Aportar la huella dactilar y un registro de identidad. Evidentemente, muchas personas, menores y adultas, saben las consecuencias jurídicas que esa toma de huellas dactilares va a representar y ¿qué hacen? Eluden este marco normativo o esta aplicación del marco normativo y viven en una situación de extrema precariedad, viviendo bajo puentes, al lado de la autopista, etc. Y llegamos hasta situaciones de completa ilegalidad en la aplicación del marco normativo. Esta foto, que es también de la frontera franco-italiana, muestra sin ningún tipo de pudor un rechazo de entrada, una denegación de entrada en el territorio francés desde Italia, para una persona menor de edad. La legislación francesa, como sería aquí el caso en España, conllevaría evidentemente una evaluación de la minoría de edad, pero una persona que se declara menor no puede ver rechazada su entrada. Hay que ver si es menor de edad y si es el caso, protegerla. Pero, como podéis ver, en las fronteras europeas actualmente, sin ningún tipo de pudor, se está rechazando la entrada de menores de edad desde otro país europeo. Bueno. Me quedarían unos 15 minutos aproximadamente para abordar, voy a centrarme ya un poco más, hemos visto un poco de forma muy somera el viaje migratorio, nos hemos
detenido un poco más en la situación en fronteras externas, territorios postfronterizos y fronteras internas de la Unión Europea, viendo digamos, esta dicotomía entre aplicación del marco normativo, generación de vulnerabilidad y estrategias migrantes. Y ahora me centraría en un ejemplo, que es el ejemplo francés, porque es donde he trabajado más